Estas son las 7 causas por las que yo pienso que me lesioné la primera vez que preparé un maratón. Las primeras 3 razones, pobre biomecánica, alimentación insuficiente, especialmente de proteínas, y déficit de ejercicio de fuerzas, son temas que ya desarrollé en otros 2 videos, cuyos links te dejo al final de este video para que los revises. Pero hoy me quiero concentrar en las otras 4 causas. Así que, sin más demoras, empecemos. Malos ejercicios de estiramientos. Yo siempre pensaba que hacer ejercicios de estiramiento era una pérdida de tiempo y, para ser honesto, nunca le dedicaba el tiempo suficiente a esta importante área del fitness. Pero sin embargo, estudiando esta temática, aprendí que lo que hacemos con los ejercicios de estiramiento es mejorar lo que se conoce como flexibilidad. ¿Y qué es la flexibilidad? Es básicamente el rango de movimiento que tiene la articulación. Y digo la articulación porque la flexibilidad es específica de articulación y específica de movimiento. Entonces, por ejemplo, uno puede tener hombros muy flexibles versus caderas tiesas, o a su vez puede ser muy flexible una articulación para la flexión de esa articulación, pero a su vez ser mucho más rígida para la extensión. Y es por eso que esto se debe ejercitar pensando en la articulación y en el movimiento que queremos mejorar o aumentar nuestro movimiento. Porque trabajar la flexibilidad trae aparejado un montón de beneficios, como por ejemplo, disminuir el dolor lumbar bajo, aumentar la eficacia motora, reducir la tensión muscular, reducir el riesgo de lesiones, aumentar la relajación muscular, aumentar la conexión del cuerpo y la mente, mejoramiento de la postura, entre otros beneficios. Y estudiando esta temática descubro que existen varios tipos de estiramientos. O sea, no se trata que después de una competencia o de un entrenamiento fuerte uno se ponga a estirar las partes musculares o tendinosas que nos duele y ya, sino de utilizar el estiramiento correcto para el momento indicado. Porque sí existen estiramientos estáticos, dinámicos, del tipo PNF y más. Y cada uno, utilizado en distintos momentos de nuestro entrenamiento, va a aportarnos distintos beneficios. Y es más, utilizarlos de manera equívoca no solo no nos va a aportar beneficios, sino que puede potencialmente aumentar el riesgo de lesionarnos. Por ejemplo, los estiramientos estáticos son más recomendados hacerlos cuando terminamos nuestra actividad física. Y estos son los estiramientos en donde uno no se mueve. En cambio, el estiramiento dinámico, que es cuando uno estira el músculo con movimiento, está recomendado hacerlo antes del ejercicio fuerte o la competencia. Si bien este no es un video sobre tipos de estiramiento, que entre paréntesis les aclaro que ese video lo estoy armando y lo voy a publicar muy pronto, así que si te interesa este tema, no olvides suscribirte al canal para recibir la notificación para cuando lo suba. Entonces, en este video lo que quiero es mostrarle cómo el hecho de no saber todos los beneficios que me aportaba el estiramiento también contribuyó a que yo me lesione aquella vez. Siguiente causa, pobre calentamiento. Y este también es un pilar fundamental de cualquier tipo de entrenamiento que hagas si querés mantenerte alejado de lesiones, ya que un buen calentamiento va a preparar el cuerpo y la mente para lo que se viene. Es decir, que va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura corporal, va a aumentar el flujo de sangre en los músculos, en las articulaciones, va a lubricar las articulaciones, sobre todo las mayores que vamos a utilizar. En fin, va preparando todo para la siguiente fase, que es la parte fuerte del entrenamiento. Y en promedio, si vas a entrenar durante 1 hora, deberías de tener un calentamiento entre 8 a 10 minutos. Eso dice la teoría. Y para ser honesto, yo nunca me tomaba tanto tiempo de calentamiento. Apenas trotaba 1 o 2 minutitos como para decir que hice algo y ya me mandaba a hacer mi trabajo principal de running. Y si querés un consejo, no solo te dediques a hacer un buen calentamiento focalizando en las articulaciones mayores y los grupos musculares mayores que vas a utilizar para tu actividad física específica, sino que trata de hacer un calentamiento que sea de cuerpo completo, utilizando la mayor cantidad de articulaciones y grupos musculares posible. Yo creo que eso te prepara mucho mejor, sea lo que sea que vayas a hacer después. Siguiente causa,
insuficiente sueño o mal dormir. Ya hemos explicado varias veces en este canal que mientras dormimos no estamos pasivos, nuestro cuerpo no está sin hacer nada. Al contrario, dormir es una actividad tremendamente activa desde el punto de vista metabólico y también tisular, o sea, de los tejidos. Y puntualmente en el músculo suceden un montón de cambios mientras dormimos, como por ejemplo la adaptación del músculo, es decir, la reparación del tejido dañado luego del entrenamiento y la creación de un nuevo músculo que se adapte a ese estímulo que le hemos dado de manera repetitiva durante un tiempo atrás. Y si bien es una fisiología muy complicada, la fisiología del sueño, voy a hablar de un ejemplo para que se entienda y es la hormona de crecimiento. Como su nombre lo dice, hormona de crecimiento lo que hace es básicamente aumentar el tamaño de los tejidos, nos hace crecer, entre otras funciones. Y tiene un rol fundamental en esto que les digo de la reparación y la adaptación del músculo ante un ejercicio o un daño. Y resulta que esta hormona de crecimiento no se secreta igual si estamos dormidos a si estamos despiertos. Basta mirar este gráfico para entender lo que digo, donde vemos que hay un pico muy elevado durante las horas del sueño versus el resto del día y especialmente concentrado en las primeras horas del sueño profundo. Así que reducir la cantidad de horas que dormimos va a perjudicar nuestra recuperación muscular porque no le vamos a dar tiempo a que actúen esta y otras hormonas para reparar todos esos micros desgarros que se produjeron durante nuestro entrenamiento y por lo tanto vamos a estar mucho más propensos a lesionarnos. Esto es algo que yo solía no prestarle casi nada de atención y dormía lo que podía sin considerar que a medida que más tiempo estaba dedicando a mi entrenamiento, más tiempo iba a necesitar para reponerme. Si uno mira, por ejemplo, los entrenamientos de atletas de élite, como por ejemplo el maratonista más rápido actualmente vivo, que es Kelvin Kiptum, de 23 años, oriundo de Kenia. Él, por ejemplo, tiene una carga de 300 kilómetros de running semanal, que es una brutalidad. Y según sus propias definiciones, él cuenta que él se dedica a entrenar, comer y dormir. Y es más, es tanto lo que se focaliza en esas tres actividades que él no ve a su familia de lunes a sábado para poder dedicarse exclusivamente a esas tres cosas. Y según sus propias palabras también, él se considera un descansador profesional. O sea que descansa tan fuertemente como entrena. Y la última causa es el sobreentrenamiento. Para entender un poquito de qué se trata esto, lo que quisiera es que vean esta curva de adaptación en función al entrenamiento. Y uno ve que a medida que uno más entrena, obviamente el cuerpo se va adaptando y vamos obteniendo mejores resultados. Pero esta curva no tiene pendiente positiva infinita, sino que llega a un techo, a un máximo o a un umbral, por sobre el cual, si uno incrementa el entrenamiento por encima de ese punto, ya no va a obtener beneficios, no va a progresar y lo único que va a obtener son lesiones. Estas curvas son muy personales y va a depender de cuál sea el nivel atlético de esa persona. Si retomamos el ejemplo de Kelvin Kiptum, que les conté recién, pongamos que su umbral sea de 300 kilómetros semanales. Él, entrenando hasta ese punto, sigue obteniendo beneficios, pero si pasara de esos 300 kilómetros semanales, quizás ya empezaría a tener lesiones. Ahora, mi curva, por tomar un segundo ejemplo, probablemente tenga la misma forma que la de Kiptum, pero con umbrales o niveles muchísimo menores. Por lo tanto, si yo quisiera hacer su entrenamiento semanal sin tener su condición atlética y sin tener mi cuerpo adaptado al entrenamiento que él ya viene haciendo desde hace años, muy probablemente yo me lesione antes de llegar a esos 300 kilómetros semanales. Muchas veces nos pasa que como esta primera fase de la curva es de pendiente positiva, entonces uno empieza a obtener mejores resultados rápidamente, por ahí nos emocionamos y empezamos a subir demasiado nuestra carga de entrenamiento en poco tiempo y no le damos a nuestro cuerpo el tiempo para adaptarse. Por ejemplo, en el mundo del running, que yo hablo mucho porque me gusta mucho correr largas distancias, se habla más o menos de no pasarse del 10% semanal. Es decir, que cuando uno va a incrementar su kilometraje semanal,
no debería de ser más de 10% con respecto a las semanas previas que venís haciendo. La verdad es que yo no tenía en cuenta este umbral o límite y me pasó que justamente por empezar a obtener mejores resultados rápidamente, porque estaba en esa fase de adaptación inicial, empecé a subir los kilómetros semanales que hacía porque veía que podía y que me iban mejor en los resultados, sin tener ningún parámetro de referencia con respecto a mis entrenamientos previos. Entonces, según yo, lo que hice fue pasar ese umbral muy rápidamente y lógicamente sucedió lo que sucedió, me lesioné. Existen parámetros que podés tener en cuenta y controlar para saber si no estás dentro de un síndrome de sobreentrenamiento, como por ejemplo tu frecuencia cardíaca basal. Es una muy buena práctica tomarse la frecuencia cardíaca cuando uno recién se despierta y anotarla. Entonces, cuando estás sobreentrenando, te vas a dar cuenta que tu frecuencia cardíaca basal, es decir, esa frecuencia cardíaca cuando recién empezás el día, empieza a aumentar. Si tu frecuencia cardíaca aumenta entre 6 a 10 puntos por minuto, quiere decir que estás entrando en un sobreentrenamiento muy probablemente. Otros signos es que empezás a perder el apetito, empezás a perder peso más de lo esperable, tenés problemas para conciliar el sueño o descansar correctamente, entonces al despertarte sentí que te pasó un camión por encima en vez de estar todo lleno de energía para enfrentar el día. Tus emocionalidades cambian todo el tiempo y estás permanentemente irritable, y por ahí cosas que antes no te molestaban, ahora sí, o por ahí cosas que antes te molestaban un poquito, ahora te molestan muchísimo. Tenés una sensación de cansancio permanente y todo el tiempo tenés ganas de ir a la cama. Ya entrenar te resulta muy pesado. No sentís ganas de hacer otras actividades y también puede empezar a pasar que tengas infecciones frecuentes. Entonces empezás a pescarte faringitis, resfríos, gripes y otros tipos de infecciones de manera muy seguida. Ten en cuenta todas estas cosas porque si estás sobreentrenando vas a perder un montón de tiempo. Porque no solo no estás ganando ningún beneficio desde el punto de vista atlético, sino que estás comprándote todos los números para salir sorteado en una lesión. Y recordá que dependiendo del tipo de lesión van a ser las semanas que vas a estar fuera de entrenamiento. Y aún así, sin lesionarte, si estás experimentando estos síntomas, deberías de darle a tu cuerpo al menos 2 semanas de descanso para poder resetearte y volver atrás a esa curva con pendiente positiva de la que hablamos y salir de esa meseta. Así que si estás disfrutando de alguna actividad física que querés mantener para toda la vida, lo mejor que podés hacer es hacerla responsablemente, en casos ideales guiadas por un profesional, pero siempre respetando tu cuerpo, prestando atención a los signos que el cuerpo te da para poder darle a él lo que te está pidiendo y no darle de más estímulo que lo termine dañando. Así que bueno, amigos, espero que haber compartido mis experiencias con ustedes les sume algún puntito en la actividad que sea que estén haciendo. No dejen de darle like a este video si les gustó, y si conocen a alguien que piensen ustedes que le puede dar valor, por favor compártanlo al video, y si no te has suscrito al canal, podrías considerar hacerlo para recibir notificación cuando suba un nuevo video sobre las temáticas que nos gusta. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos muy prontito en un próximo video. Adiós.